Buen día, yo soy Alejandro Sotelo Morales, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la Facultad de Ingeniería en el Colegio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Para la materia de circuitos y dispositivos electrónicos voy a presentar un proyecto en el cual hablaré acerca de dos temas vistos en las distintas clases a lo largo del semestre, los cuales serán la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, específicamente la primera y la segunda de corrientes y tensiones. Buen día, yo soy Alejandro Sotelo Morales, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la Facultad de Ingeniería en el Colegio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Para la materia de circuitos y dispositivos electrónicos voy a presentar un proyecto en el cual hablaré acerca de dos temas vistos en las distintas clases a lo largo del semestre, los cuales serán la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, específicamente la primera y la segunda de corrientes y tensiones. El primer tema del que voy a hablar es el de la ley de Ohm. La ley de Ohm es muy importante tanto en ingeniería eléctrica como electrónica, ya que es una ley básica para el entendimiento del funcionamiento de los circuitos eléctricos. Esta fue desarrollada en el siglo XIX por el físico y matemático George Simon Ohm. En sus investigaciones también se descubrió la resistencia eléctrica y por consecuencia la unidad de medida de esta variable, la resistencia, lleva su nombre, el ohm. Esta ley establece la relación que existe entre la corriente, el voltaje y la resistencia de un circuito. Dentro de esta ley, como se mencionó anteriormente, existen tres variables, las cuales son la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente por un conductor de un circuito eléctrico, que está representada por su símbolo, que es una letra R mayúscula o una letra Z. La Z se utiliza principalmente cuando estamos hablando de impedancia en circuitos de corriente alterna. La unidad de medida de esta variable es el ohm o ohms, cuando son varios. Está representada por la letra omega mayúscula. También existe la corriente, que es la magnitud física que expresa la cantidad de electricidad que fluye por un conductor por unidad de tiempo, o también se puede entender como el flujo de electrones a través de un conductor eléctrico. Su símbolo puede ser tanto la I mayúscula como una I minúscula y su unidad de medida es el amperio o amper y se representa con una letra A mayúscula. También tenemos el voltaje o tensión. Es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre un punto y otro de un circuito. Y principalmente se puede describir como la potencia que impulsa a la corriente eléctrica. Se representa con la letra V mayúscula o con la letra E mayúscula. Su unidad de medida es el volt o voltio y se representa también con la letra V. Ahora, a continuación tenemos una imagen explicativa sobre la ley de Ohm, en la cual vemos la medida de amperios, ohmios, voltios y también se añade la definición de potencia. La potencia se define principalmente como la cantidad de energía suministrada y consumida por unidad de tiempo y es el producto de voltaje por la corriente. Pero si igualamos estas o el voltaje a la corriente la ponemos en términos de resistencia, tenemos también otras dos formas, al igual que la intensidad. Si ponemos alguna de las variables en términos de potencia, podemos tener más formas de calcular tensión, resistencia e intensidad. Esta ley, la ley de Ohm, es muy útil principalmente para, como había explicado, la medida de los circuitos eléctricos, sobre todo en el caso de la resistencia eléctrica, porque para medir tanto intensidad como voltaje se puede medir con el circuito encendido, no así con la resistencia, ya que se tiene que desconectar y poder conectar un ohmímetro. Esto, ya conociendo nosotros la corriente y el voltaje, podemos simplemente aplicar la ley de Ohm y poder conocer la resistencia existente en el
en el circuito. Ahora también para complementar el entendimiento de la ley de Ohm, veamos tres ejemplos sencillos sobre la ley de Ohm. Tenemos el siguiente ejercicio. Un circuito que tiene una pila de 6 volts genera una corriente que atraviesa una resistencia eléctrica de 2 ohmios. ¿Cuál es el valor de la intensidad de corriente que pasa por la resistencia? Entonces, como solución tenemos primero la fórmula de la ley de Ohm. Vamos a despejar para I y poder así sustituir después el valor de 6 voltios, que es lo que genera la pila, y los 2 ohmios que tiene el circuito como resistencia, lo cual nos da una intensidad de corriente igual a 3 amperios. Ahora pasamos al siguiente. Dice, en el circuito de la figura hallar la resistencia eléctrica que posee un bombillo por el que pasa una corriente cuya intensidad es de 0.5 amperes o miliamperes. Es generada por una pila que tiene 4.5 volts de tensión. Igualmente tenemos la fórmula para la ley de Ohm. Despejamos esta vez para R y ya nada más sustituimos el valor del voltaje de 4.5 sobre 0.5 amperes, lo cual nos da una resistencia eléctrica igual a 9 ohmios. Por último, tenemos que por una resistencia de 15 ohms circula una corriente de 1 ampere. Nos pide calcular el voltaje que hay entre los extremos de la resistencia. Entonces, la corriente que atraviesa por la resistencia es de 1 ampere, por lo tanto, vamos a multiplicar la corriente por la resistencia, como viene ya la ley de Ohm, lo cual nos da un valor de tensión o de voltaje de 15 volts. Ahora vamos a hablar acerca de las leyes de Kirchhoff. En el análisis de circuitos eléctricos, a veces la ley de Ohm no es suficiente para complementar o llegar a un análisis completo de circuitos eléctricos. Por esto se necesitan las leyes de Kirchhoff, que ayudan a complementar o simplificar un análisis de circuitos eléctricos. Estas leyes fueron propuestas por el físico alemán Gustav Kirchhoff en 1846 y introdujo dos leyes. La primera siendo la ley de corrientes y o LCK por leyes de corrientes de Kirchhoff o LBK, más bien, y la LBK, que es la segunda ley de voltajes de Kirchhoff. Se basan principalmente en la conservación de la energía y la conservación de la carga en un circuito eléctrico. Primero vamos a hablar sobre la ley de corrientes de Kirchhoff, por su abreviación LCK, que nos enuncia la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es cero. Dicho de otra forma, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Se puede expresar como la sumatoria de I sub n, donde n es el número de ramas conectadas al circuito y I sub n es la enésima corriente que entra o sale de un nodo. En una consideración tenemos, por ejemplo, en la imagen, donde el punto negro representa un nodo y las corrientes azules representan aquellas que entran al nodo y las rojas son las que salen. De este modo tendríamos que la suma de I1 más I3 más I4 es igual a I2 más I sub 5. Es importante siempre tener en cuenta el sentido que van a llevar estas corrientes. Por ejemplo, podríamos invertir el sentido de las corrientes I2 e I5 haciendo que estas dos entraran, solo que ahora las tres corrientes que estaban entrando inicialmente en el primer análisis ahora pasarán a salir y el signo o el lado de la igualdad va a cambiar. Ahora bien, vamos a hablar de la ley de voltajes de Kirchhoff o LBK, también llamada como la segunda ley de Kirchhoff, en la que enuncia la suma algebraica de las tensiones en una trayectoria cerrada o malla es cero. Esta, al igual que en la ley de corrientes, pues la suma ahora va a ser para voltajes, donde la suma de todos estos dentro de un circuito cerrado o malla va a ser igual a cero.
igual matemáticamente la podemos expresar como una sumatoria, donde M es el número de tensiones presentes en la malla o voltaje y V sub M es la enésima tensión en la malla. Ahora, para la ley de voltajes de Kirchhoff, esta está basada en la ley de conservación para un campo potencial de energía. Quiere decir, esta ley no más bien es cierta incluso cuando hay elementos conectados al sistema, ya que no tiene nada que ver con las ganancias o pérdidas que se producen en los elementos pasivos conectados a las fuentes de voltaje, sino que solamente la suma de la energía tiene que ser igual a cero el, cuando la energía haga el recorrido completo de un lazo o una malla. Ahora, también tenemos que considerar la polaridad arbitraria que nosotros vamos a poner en cada elemento resistivo. A esto se le llama ley pasiva de signos, donde podemos asignar los signos dependiendo del sentido que atraviese la corriente por la malla, ya siendo en sentido horario o antihorario, y podemos asignarle un signo positivo o negativo. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos sobre las leyes de Kirchhoff para poder entender un poquito mejor las aplicaciones que tienen estas a la hora del análisis de circuitos. Tenemos este primer ejemplo en el que nos pide determinar las intensidades de corriente en cada rama. Ahora, si bien observamos, tenemos dos nodos, el nodo A y el nodo B, entonces podemos empezar por sacar las ecuaciones de las corrientes que entran o salen de cualquiera de estos dos nodos. Vamos a tomar como referencia al nodo B. Ahora, si nos fijamos y alargamos la trayectoria de la corriente I sub A, vemos que esta va a entrar al nodo. De igual manera lo va a hacer la corriente I sub 1. Ahora vamos a ver qué va a pasar con la corriente I sub B. La corriente I sub B va a hacer todo su recorrido y finalmente va a salir del nodo B. Por lo tanto, vamos a hacer la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso, ¿quiénes entran? I A e I1. ¿Y quién va a salir? I sub B. Por lo tanto, tendríamos I sub 1 es I sub 1 más I sub A es igual a I sub B. Si despejamos y que despejamos igualamos para 0, nos tendríamos esta ecuación. Ahora, podemos seguir con el análisis de cualquiera de las dos mallas. Hagamos el análisis de la primera malla, la malla superior. Vamos a establecer nuestra ley pasiva de signos, que es lo que tratábamos en los puntos anteriores, sobre el hecho de considerar bien la trayectoria de la corriente y tener en cuenta los signos de esta. Entonces vamos a considerar que la trayectoria de las corrientes va a ser siempre de un punto de potencial menor a uno de potencial mayor. Entonces vamos a seguir la trayectoria de la corriente y vamos a ver que va a entrar por esta resistencia en uno menor y va a salir por uno mayor. De igual manera lo va a hacer con esta. Entonces ahora sí, como la corriente vamos a tomar en cuenta únicamente la rama superior, entonces vamos a ver que va a ser 3.5 ohms positivos, porque va a entrar de menos a más. Y también vemos que la fuente de voltaje tiene su propia resistencia interna y también va a entrar de menor a mayor potencial. Entonces se va a sumar 3.5 más 0.5 ohms, lo cual nos va a dar 4 veces la corriente IA. Ahora, ¿qué pasa con la corriente I1? Porque también circula por esta malla. Entonces, vamos a ver que si nos fijamos, la corriente I1 va a seguir este camino y se va a topar primero con el signo positivo y va a salir por el negativo, por lo tanto va a ser negativa. De igual manera lo va a hacer con esta fuente de voltaje que tiene su resistencia interna y también va a ser negativa. Entonces 5.5 más 0.5 es igual a menos 6, negativo por el sentido en el que entra la corriente.
Ahora, las fuentes de voltaje, para las fuentes de voltaje tomamos en cuenta el primer signo que toca la corriente. En este caso sería menos 14 y luego más 9.5. Aquí están. Ahora vamos a simplificar los voltajes y vamos a igualarlos, las corrientes, a los voltajes. Porque como sabemos, el producto de una resistencia por una corriente es igual al voltaje y la suma de estos nos tiene que dar 4.5 volts. Entonces ya tenemos otra ecuación. Ahora, hagamos el análisis de la malla o del lazo inferior. Vamos a hacer lo mismo. Teníamos que, de este lado teníamos el signo positivo y aquí el negativo. Ahora vamos a ver la trayectoria que sigue la corriente IB. Entra por uno negativo y va a salir por uno positivo. La corriente B va a seguir así, por lo tanto va a entrar por uno negativo y ahora va a entrar por uno positivo. La resistencia va a cambiar de signo, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es la única resistencia que solo pasa por IB? Es la de 2 ohms. Entonces ya la tenemos acá, 2 veces IB. Y ahora, la corriente I1 ahora va de un potencial menor a uno mayor. Entonces tendríamos 0.5 y 5.5, que nos da también 6. Pero esta vez positivo porque ahora va de un potencial menor a uno mayor. Finalmente despejamos los voltajes y los igualamos a las corrientes. Y ahora sí tendríamos nuestro, nuestro sistema de ecuaciones de 3 por 3, tres variables y 3 ecuaciones. Ahora tendríamos nuestro vector de voltajes y nuestros vectores de corrientes. Ahora, para resolver estos sistemas de ecuaciones, hay varios métodos. Está el método de Gauss-Jordan, el método de Kramer o cualquiera de los métodos analíticos como sustitución, suma y resta, etc. Vamos a resolverlo por el método de Kramer. A la matriz, a la matriz inicial de estas tres ecuaciones que las formamos, vamos a llamarla la matriz G. Por lo tanto, tenemos que calcular el determinante de esta matriz, de la matriz G. Ahora, nos da un determinante igual a 44. Este 44 va a ser el denominador para nuestra división y obtener nuestras distintas corrientes. Ahora vamos a cambiar el vector de voltaje para cada columna, la cual representa una corriente distinta. En este caso vamos a cambiarlo el vector de voltaje lo vamos a cambiar para la primera columna, que representa la corriente IA. Nos da un determinante de 93. Hacemos lo mismo para ahora para la columna de la corriente IB y nos da 122. Para la columna de la corriente I sub 1 nos da 29. Ahora, el determinante de la matriz C va a ser siempre nuestro denominador. Y nada más vamos a cambiar el determinante de la matriz que queramos calcular. Entonces, finalmente, si hacemos las operaciones, tenemos que la primera corriente I sub A es de 2.1136 amperes. Para la corriente IB tenemos una corriente de 2.7727 amperes. Y la corriente, perdón, I1 del determinante I1 sobre el determinante de C nos da una corriente de 0.659 amperes. Pasando a un segundo ejemplo, que también nos pide determinar las corrientes de cada rama. Ahora, vamos a empezar con cualquier nodo. Y, por ejemplo, para el nodo B, vemos que la corriente I sub B va a alargar su recorrido. La corriente I sub A alargamos su recorrido. Y la corriente I1 también alargamos su recorrido. Como podemos observar, la corriente I1 e IB son las dos corrientes que van a entrar, se van a sumar entre ellas y van a ser igual a la corriente IA. Y aquí tendríamos nuestra primera ecuación. Ya finalmente seguimos con establecemos nuestra ley pasiva de signos
para realizar el análisis de cualquiera de las dos mallas, seguimos la corriente, va a ser así, entonces va a entrar por aquí y va a salir por acá. Entra por un negativo y sale por un positivo. Aquí también y aquí igual. En este caso, la fuente de voltaje ya tiene unos signos establecidos, por lo tanto, esos se van a respetar. Ahora, ¿cuáles son las que solo interviene la corriente IA? Es la resistencia de 8 ohms. Entonces la escribimos como positiva porque respecta el signo, la ley de signos. Y ahora, ¿qué corriente? Más bien, ¿qué rama es la que interviene también en la circulación de IA? La I1. Entonces, vamos a sumar estas dos resistencias que atraviesa la corriente I1 y nos da de 6 ohms. Ahora, ¿qué sentido lleva? Si nos fijamos, la corriente I1 sigue también el recorrido de menor a mayor potencial, por lo tanto también va a ser positiva. Y luego, ¿por qué signo entra la corriente IA a la fuente de voltaje? Por un signo positivo. Entonces tendríamos también 4 volts positivos. Ahora vamos a igualarlo a los volts en vez de a 0 y vamos a tener ahora que es igual a menos 4 volts, 8IA más 8I1. Para la segunda malla o la malla B, malla 2, vamos a ver lo mismo. Vamos a fijarnos que va a entrar en uno negativo y va a salir en uno positivo. Y va a entrar aquí en uno negativo y en uno positivo. Si seguimos este recorrido, ahora este va a ser negativo y este va a ser positivo y de igual manera con esta resistencia. Ahora la corriente I1 va a entrar de mayor a menor potencial, por lo tanto la suma de estas dos resistencias va a ser negativa. Sumamos las resistencias 3 más 1, 4 ohms. Y ahora, ¿por qué signo entra la corriente IB? Por el signo positivo. Tendríamos más 12 ohms. Ahora también tenemos otra fuente de voltaje. ¿Por qué signo entra? Por el negativo. Y lo escribimos. Ahora igualamos, más bien simplificamos voltajes e igualamos a ellos. 4IB menos 6I1 es igual a menos 8 volts. Ahora ya tenemos nuestras tres ecuaciones iniciales. Las pasamos a escribir a nuestra forma matricial, donde cada columna representa una corriente distinta y la última columna representa el vector de voltajes. Ahora, este sistema de ecuaciones lo podemos resolver de distintas maneras y este es más simple resolverlo por el método de Gauss con sustitución hacia atrás, que se trata de implementar el método de Gauss-Jordan, pero al momento en el que tengamos en la casilla 1, 3, 1 y 3, 2, tengamos ceros, ya podemos sustituir de aquí a acá, más bien igualar la última columna a la columna de vectores y ahí sustituir. Si realizamos las distintas operaciones entre renglones, vamos a poder despejar menos 13 es igual a menos 6, pero menos 13 que estaba en la columna de I1 es igual a menos 6, entonces tendríamos que I1 es igual a menos entre menos es más 6 sobre 13 amperes. Y el segundo renglón, ahora ya tenemos el valor de I1, podemos sustituir y nos da un valor de menos 17 sobre 13 amperes. Y ahora finalmente, ya con los valores de las dos corrientes, podemos obtener el valor de IA, la cual nos da un valor de menos 11 sobre 13 amperes. Finalmente, como último ejemplo, tendremos que una batería descargada se carga conectándola a una batería en funcionamiento de otro automóvil. Determinar la corriente de la batería en funcionamiento y de la batería descargada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, de nuevo, formular las ecuaciones del circuito y vamos a ver que esto lo podemos hacer más fácil que los anteriores. Entonces, vamos a alargar nuestra trayectoria de IA y vamos a ver que va a entrar por un negativo y va a salir por un positivo. De igual manera aquí. Y de igual manera vamos a hacerlo de una vez con la corriente IB, que va a entrar por un negativo
y va a salir por un positivo. Como vemos, la resistencia que comparten las dos corrientes cambia de signo según en qué malla estén. Ahora, vamos a realizarla. Tenemos que, vamos a sumar ahora las resistencias que hay en cada malla, que tendríamos una de 1 ohm y una de 0.01 ohm. Ahora la sumamos y nos da 1.01 de la corriente IA, pero esta resistencia está compartida en esta rama, por lo tanto la corriente que circula es la corriente IB. Si nos fijamos, esta corriente va a pasar, tomando en cuenta la malla de la corriente A, va a pasar de mayor a menor, por lo tanto la vamos a poner negativa, como aquí la ponemos. Y ahora, ¿por qué signo entra primero la corriente IA en esta fuente de voltaje? Por el signo negativo. Ponemos menos 12 volts y aquí va a entrar por el signo positivo, que es de 10 volts. Finalmente igualamos a 0. Si despejamos, para dejar las corrientes de un lado y los voltajes del otro, tendríamos que 1.01 I sub A menos IB es igual a 2 volts. Ahora con la siguiente malla vamos a sumar de igual manera 1 más 0.06 y la resistencia del arrancador y tendríamos 1.06 IB positivo. Y luego tomamos en cuenta ahora la corriente, la ley de los signos en esta malla y tendríamos que igual va a pasar de mayor a menor y también va a ser de 1 ohm. Por lo tanto va a ser negativa. Ahora, en este lado solamente tenemos una sola fuente de voltaje, entonces entra por el lado negativo y va a salir por el positivo. Como entra por el negativo, ponemos menos 10 volts, que es igual a 0. Y ahora vamos a despejarla, igual que acá, y finalmente la vamos a poner en su forma matricial. Y también le anexamos el vector de voltaje, donde esta columna es de IA y esta es de IB. Ahora, vamos a resolver con el método anteriormente usado, que es el método de Gauss con funciones clase. Operamos la segunda fila para que la fila 2 en la columna 1 nos dé un 0 y finalmente podamos igualar estas dos cantidades. Como son de IB igualado a un voltaje, vamos a ver que 353 sobre 50-50 IB es igual a 1210 sobre 101. Vamos a ver que IB es igual a 171.3881 amperes. Y ya finalmente, teniendo el valor de la corriente B, vamos a sustituir en el primer renglón y vamos a resolver para I sub A, la cual nos va a dar un valor de 171.6713. Como podemos darnos cuenta, la corriente IA es la que circula por la batería que está en funcionamiento. Ahora, para obtener la corriente que circula por la batería descargada, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a hacer de nuevo nuestro análisis en este nodo. Ahora vamos a considerar una corriente que va a circular por esta rama, a la cual vamos a llamar I sub G. Y ahora vamos a ver en este nodo qué corrientes entran y qué corrientes salen. Vamos a ver que la corriente que va a entrar va a ser I sub A. La corriente I sub B va a estar saliendo y vamos a suponer que la corriente I sub G también va a salir. Ahora, como vimos anteriormente, la suma de las corrientes tiene que ser igual, la suma algebraica de las corrientes tiene que ser igual a 0, por lo tanto las que entran son igual a las que salen. Si nos damos cuenta, la única que entra es IA, que va a ser igual a las que salen, y G, y va a sumarse con IB. Ahora,
vamos a, de una vez, despejar IG, que va a ser igual a IA menos IB, la cual nos va a dar un valor de 0.2833 amperes. Y pues como ya dije anteriormente, la corriente IA es la que circula por esta batería, la batería en funcionamiento. Y así ya tendríamos resuelto este problema. Bien, y con esto termino la explicación y demostración de algunos ejemplos, tanto de la ley de Ohm como de las leyes de Kirchhoff. Yo como conclusión puedo decir que estos dos temas son muy importantes y a la vez se complementan entre sí, porque en el ámbito laboral, como ingenieros eléctricos o ingenieros electrónicos, es muy importante tener bien fundamentadas estas bases que son el análisis básico, al menos, de los circuitos eléctricos, por lo que pienso que es fundamental el entendimiento y el razonamiento de estos dos temas. Y pues eso ha sido todo por mi parte, la presentación de este proyecto. Yo fui Alejandro Sotelo Morales y que tenga bonito día.